Hola, bienvenidos a Cuentos de Papá Homeschool. Somos una familia que educa a sus hijas en casa y hoy quiero hablarles de un día de educación con mis hijas donde fuimos a ver caballos. Comenzamos. Esto es una bitácora donde plasmamos las aventuras, los tropiezos, los altos y bajos de un padre que educa e instruye a sus hijas sin escuela. Hoy quiero ponerles en perspectiva y dejar plasmado en esta bitácora qué hice un día con mis hijas. Yo me levanté un día, habíamos hecho algunas diligencias con las niñas y para no quedarnos en casa decidí llevarlas a montar bicicleta y nos fuimos a un parque que queda, un parque grande, es un parque pequeño, hay lagos y hay muchos árboles y hay un montón de canchas de tenis y de fútbol. Y entrando al parque, pues había un cartel que decía que había un show de caballos. Y yo, pues, ni corto ni perezoso, di media vuelta y entré y pregunté, pagué la entrada, que era lo que costaba, y van a ver un video, por ejemplo, de la entrada de mis hijas en bicicleta, porque a eso es a lo que fuimos, a montar bicicleta. Fue un día maravilloso donde ellas montaron caballos, yo no. Eran caballos de paso fino. Es una competencia internacional que hubo acá en mi ciudad y era una competencia internacional de paso fino. Habían muchos colombianos, habían venezolanos, habían cubanos, habían americanos, o sea, de muchos lugares habían caballos que habían sido traídos de esos países, habían caballos que eran de aquí, de la ciudad donde yo vivo. Pero lo más interesante es el día. O sea, como papá homeschooling, siempre les digo que el papá homeschooling lo que hace es enseñar a sus hijas. Pues yo lo que hice fue facilitar la educación de mis hijas. ¿Yo sé de caballos? No. ¿Sé montar caballo? Cuando voy de vacaciones y hay esa atracción que pagas para montar caballo. Pero fuera de eso, no sé nada más que eso. Pero era importante, pensé que era importante, que mis hijas no solo vieran los caballos en el televisor, en un libro, sino en la vida real. Pues fuimos para allá. eh, claro, como era un día, era martes y no había competencia, solo era mostrar los caballos. La gente lo que estaba era limpiando el caballo, bañando el caballo, cambiando las herraduras. Y todo eso lo vivieron mis hijas. No solo lo vieron, lo vivieron. Les hago el cuento muy corto. Si tienes la pasión por brindar una educación de calidad en casa a tus hijos, te emocionará saber que Cuentos de Papá Homeschooling tiene para ti un exclusivo descuento para la inscripción en la Florida Parents Educator Association. Esta organización provee eventos diseñados para fortalecer la educación en casa, convenciones, graduaciones de niños en edad secundaria, apoyo para becas universitarias, expertos que ayudarán con tus dudas. Aquí te mostrará una amplia gama de planes de estudios y para hacerlo aún más emocionante, obtén un descuento de $10 en tu membresía con el cupón que aparece en pantalla. Encuentra más detalles en la descripción de este video. La entrada de cómo entraron al parque en bicicleta. Por supuesto, eran las únicas dos niñas en todo el evento. Había una niña mayor que tendría como 12 o 13 años y ya los demás eran adultos, puro adultos. Y entran en bicicleta. Ahí, bueno, ya empezaron a ver caballos que estaban practicando el paso fino. Después continuamos, habían un montón de vendedores de comida, de productos, cosas con caballo, la silla para cabalgar, sombreros, y todo eso mis hijas lo vivieron, lo tocaron, lo miraron, ahí aprendieron un poco de vocabulario en español, porque yo le iba diciendo qué cosa era cada cosa, y lo que no decía yo, pues lo decían los vendedores, lo que no, la gente que se metía con mis hijas. Seguimos y entonces había una especie de práctica de competencia. No era la competencia, pero había jueces y entonces pues practicaban el paso fino uno tras otro. El que conoce un poco de caballo y quizás de estas competencias pues entenderá lo que le estoy diciendo. Los otros pues no, será como yo, que yo solo vi una rampa muy larga donde los caballos empezaban a trotar con un paso muy fino, o sea, muy rápido, y tenían que pasar por la rampa y entre más rápido se sentía el ruido, pues la gente yo veía que aplaudía. Parece que esa es la competencia de paso fino, entre otras muchas cosas, estoy seguro. Pero mis hijas lo vieron. Ahí empezamos entonces a contar caballos, los colores de los caballos, cuántas patas tiene un caballo, cuántas cabezas tiene un caballo, cuántas orejas tiene un caballo. O sea, mis hijas interactuaron mucho con, papá, mira aquel que es blanco, mira aquel que es negro, mira aquel que es carmelita o marrón o café. Entonces, y eso fue parte del principio. Después yo la bajé de ahí, seguimos caminando y en el seguimos caminando pues nos encontramos al herrero, el señor que cambiaba las herraduras. O sea, mira, le están cambiando, esos son los zapatos del caballo y se las están cambiando porque ya están muy gastados
¿y dónde están tus zapatos? Y ve los zapatos. Y el señor que estaba cambiando la herradura les regaló 2 herraduras de pony. Entonces, mira cómo es, y lo tocaron el hierro, cómo es el hierro, cómo es la forma de hierro. Después entonces nos pasaban por atrás los caballos bueno, con los que lo cuidan, no me acuerdo cómo se llama ahora la persona que cuida caballo, que no es jinete. Y cuando ellas veían el caballo, estoy hablando de una niña que tiene 2 años y medio, una de 4, cuando le pasa un caballo, que es un animal más alto que yo, pues ellas se quedaban maravilladas. Entonces todo el mundo paraba, les decía tóquenlo, y ellas tocaban el caballo, olían el caballo, los pelos, y papá, mira, tiene pelos, y papá. Entonces, esas cosas son las que llevan a mis hijas a aprender. Después de ahí, seguimos caminando, y entonces, claro, como estábamos en un lugar, en una zona de parque, y la parte donde ponen los caballos es como la zona donde el parque guarda sus utensilios de trabajo. Había tractor, y entonces se subieron en unos tractores, que estaban apagados, por supuesto, pero el tractor y las gomas y 4 gomas, y había una maestra, o sea, hay una maestra de mis hijas que casualmente había dado a contar las gomas de los carros. Entonces mi hija empezó a contar las gomas de los tractores. Le estoy dando la perspectiva de cómo enganchan una educación con la siguiente. O sea, toda esa serie de cosas que mis hijas vieron. Después entonces entramos a los establos, que claro, son unos establos muy improvisados, pero establos al fin, donde nada más hay un solo caballo. O sea, no es que están todos los caballos, sino que cada uno independiente. Entonces ahí nos pusimos a conversar y el señor dijo, bueno, vengan para que monten el caballo, para que lo toquen, para que se tiren fotos. Es una especie de maravilla porque mis hijas conocieron un caballo de verdad. Mis hijas olieron un caballo de verdad. Saben a lo que huele, no a lo que huele un libro, sino a lo que huele un caballo. ¿Y qué es esto, papá, que huele feo? Bueno, esto es cuando le recogen la caca al caballo y lo tiran ahí. Y también los restos de comida que lo tiran ahí. Ese es el basurero de los caballos. Ah, papá, porque mis hijas saben lo que es el basurero, o saben lo que es la basura. Después salimos de ahí y ya fuimos a la parte de los vendors, ya yo iba de los vendedores, iba yo a comprar una oblea. Para mí es un dulce colombiano que vendía. Y al lado de la oblea, donde estaba haciendo la fila, que al final no terminé comprando la oblea, había una maestra, que le estoy mostrando el video en estos momentos. Esta maestra, bueno, ella no es maestra, más bien es pintora, una señora que era jinete, o sea, esta señora es jinete, y su negocio es montar estas pinturas donde los niños pagan por la experiencia de pintar. Es un lugar maravilloso. Bueno, al menos lo fue. Esta señora pues tiene su propio lugar donde van los niños, los adultos, las mujeres a pintar. Pero una parte de una pintura de terapia. Es a pintar porque vamos a experimentar el color. Ella le decía a mis hijas, mira, vamos a unir el amarillo y el azul y vamos a ver qué color sale. Vamos a unir el rojo con el verde a ver qué color sale. Y así le iba enseñando colores a mis hijas. Por supuesto, mis hijas de 2 años y medio y 4 no saben mezclar colores, pero la experiencia de haber pintado sobre un caballete, eso vale lo que usted quiera. Y esa es la experiencia que yo quería dar a mis hijas. En algún momento, pues nos conversamos muchísimo la señora y yo sobre temas de terapia, y es la pintura como terapia. Ese es su hobby, o ese es su trabajo, y pues le encanta pintar sobre tela, dibujos personalizados, y nada, mis hijas tuvieron esa experiencia. Como eran las únicas 2 niñas de todo el evento, por supuesto todo el mundo les fijó la vista, y mis hijas que pasan por desapercibidas en nada, porque donde quiera que llegan son el centro de mesa, no sé por qué, pero lo son. Y entonces todo el mundo se metía con ella, todo el mundo le hacía regalos, todo el mundo. Esa parte, como eran los únicos niños, porque era un martes o un lunes, creo que era un martes, la vivieron mis hijas porque hacemos homeschooling, porque educamos en casa. Si yo hubiese mandado a mis hijas a la escuela, y esto es uno de los beneficios de educar en casa, si yo mando a mis hijas a la escuela de lunes a viernes, mis hijas se pierden los caballos. Porque el sábado yo estoy cansado, hoy el domingo peor todavía. De hecho, el domingo, por ejemplo, nosotros estuvimos al lado de ese parque, estuvimos en un lugar al lado de ese parque, y las personas que entraban al parque eran por millares, porque todo el mundo quería ver la competencia de caballos. Entonces no es lo mismo ir un día en que no va nadie, donde las personas no están estresadas por una competencia, sino que están más bien trabajando en un día normal, porque el domingo yo estoy seguro que nadie se tiene una foto con los caballos, nadie toca un caballo. ¿Por qué? Porque si tú tocas un caballo, asustas un caballo, el caballo se pone nervioso y sale mal en la competencia. Entonces todo el mundo está súper estresado por el caballo, cosa que mis hijas no sufrieron. Si yo hubiese mandado a mis hijos a la escuela y hubiese ido el sábado o el domingo, nadie le hubiese prestado atención porque habían otro montón de muchachos
nadie le hubiese prestado los caballos, porque todo el mundo le tiene terror a que los muchachos asusten a los caballos, y los caballos se asustan muy rápido, y los caballos deben estar calmados para su competencia del domingo. Y eso es uno de los beneficios que yo veo. Yo veo que desde que soy papá homeschooling, mis hijas reciben una educación más personalizada. Mis hijas aprenden a experimentar más. Lo de los caballos fue un evento de semana, evento que cuando hablaron con los abuelos, le hablaron de los caballos, de cómo los caballos brincaban, de cómo los caballos caminaban. Después los tutores, a cada uno de los tutores les hablaron de los caballos, de los colores de los caballos. O sea, se les quedó grabado la experiencia y el vocabulario enriquecido que adquirieron a través de haber ido esa experiencia. Por supuesto, la maestra de francés, entonces le habló de los caballos en francés. Al maestro de portugués le habló de los caballos en portugués. Y de esa manera fueron ampliando el vocabulario en diferentes aspectos de algo que ya habían vivido. Cuando yo les digo que yo hago mucho la educación relacional, y por supuesto le dejo el enlace abajo para que le interese, es eso, es que yo intento relacionar. Hay 6 pasos para relacionar. Hay pasos de practicar, hay pasos de vivir la experiencia. Después, por supuesto, pintamos los caballos cuando llegamos a casa, porque era toda la experiencia vivida. A la semana siguiente ya se olvidaron de los caballos, pero todavía hoy mi hija a cada rato que escucha o ve un caballo, le da por caminar como el caballo fino. O sea, se le quedó la experiencia del caballo fino a mi hija de 4 años. La de 2 y medio ya lo olvidó. Pero lo importante es eso. Yo defiendo mucho mi educación homeschooling porque creo que puedo dar una mejor educación que la que se da en una escuela pública. Hay padres, por ejemplo, que no entienden. Ayer yo estaba conversando con uno y lo voy a dejar como experiencia muy práctica. Y ese papá me decía, no, mi hijo tiene que ir al preescolar porque yo tengo que trabajar. Y yo tengo que trabajar es como la justificación de que cuando el que le quitan la leche en el desayuno y te dice, ¿qué voy a desayunar? En un país donde lo que sobra es comida para desayunar. Es esa visión corta que yo no entiendo de los padres que se gastan lo que quieran en carros, en vacaciones, en computadoras de último modelo, del último iPad. Sin embargo, no invierten en lo más importante, que es la educación de sus hijos. Yo respeto, cada cual hace lo que quiere, en eso estamos de acuerdo, pero también entiendo que lo más importante, si queremos que nuestros hijos sean unos hijos que triunfen en el futuro, que sean exitosos en el futuro, entonces hay que invertir en la educación. Y cuando digo invertir, y lo tomo de esta manera, no necesariamente tiene que ser dinero, también puede ser tiempo. Y este padre, por ejemplo, en este caso, el padre me dijo, no es que nosotros tenemos que trabajar, nosotros no tenemos tiempo para hacer eso. Sin embargo, los niños viven con los abuelos. O sea, la pregunta mía es, ¿y qué hacen con los abuelos? O sea, ¿qué hacen los abuelos? O sea, nada más que alimentan y miman, o alimentan y malcrían. ¿Por qué no usamos los abuelos como un vehículo para que mis hijos aprendan, por ejemplo, a leer, a sumar, a restar, a ver muñequitos que le enseñen a sumar, a restar? Qué tan sencillo es. Y lo mandamos a un parque y se pasan el día en el parque y aprendiendo, y usamos los abuelos como maestros que quizás todavía no puedan o a lo mejor no quieren expresarse como maestro, como todo, pero solo hay que dedicarle media hora al día. O sea, ser homeschooling es una decisión muy personal y muy de adaptarse a lo que uno tiene. Por ejemplo, cuando yo veo la educación que se da hoy, la pregunta que yo me hice fue, ¿es esta la educación que yo quiero para mis hijas? ¿Es esta la mejor educación que yo puedo proveer, que es la educación pública? Entonces, si usted está contento con la educación de sus hijos, perfecto, felicidades. Nada, coja la experiencia del caballo y un día lleve a sus hijas a montar caballo. Pero si usted tiene dudas, si usted cree que sus hijos se merecen una mejor educación, mire, les recomiendo homeschooling. Aquí les dejo el video. Gracias por compartir la experiencia. Si alguien ha tenido una experiencia parecida de llevar a sus hijos a algún lugar importante y que sus hijos se hayan quedado con la experiencia, cuéntenosla. Me encantaría verlo en la caja de comentarios. Me encantaría, si está buscando el homeschooling, que cuáles son las dudas que puede tener. Solo tiene que dejarlo en la caja de comentarios. Y si cree que a algún padre le sirva, envíeselo a otros padres. Abajo, en la descripción del video, les dejo la convención de homeschooling del estado de la Florida, para el que quiera venir, es en mayo 23, y van a ver allí la convención. Les mandan la revista para ver si lo que van a hacer ahí pues les gusta, les conviene. Sobre todo en ese lugar van a ver muchos vendedores de currículos escolares, muchos. Van a ver consejeros, van a ver editoriales de libros, van a ver un montón de cosas que sus hijos pueden hacer, que a lo mejor va mejor con sus hijos que darle, no sé,
lo que hoy están dando, lo que hoy están recibiendo, de lo cual usted no está contento. Sobre todo, recuerde, la educación que ustedes dan a sus hijos es responsabilidad de ustedes y sus hijos van a aprender lo que ustedes sirvan de ejemplo. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Les presento el libro Cómo educar a un Einstein, 6 pasos para despertar el genio en tus estudiantes. Erica Tuani en este libro pues plasma la idea de cómo podemos sacar lo mejor de nuestros hijos. Este libro te ayudará a entender qué es ser un genio, cómo funciona el cerebro y qué significa aprender en el siglo XXI a través de los 6 pasos del sistema de educación relacional. El libro está dividido en 12 capítulos y cada uno de ellos pues más interesante que el anterior. Aprenderás cómo acceder a la curiosidad y el deseo de exploración intrínseco en los niños, las consecuencias de largo plazo cuando se desconecta el aprendizaje de la pasión, qué es la inteligencia artificial, qué es la inteligencia biológica y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para un mejor aprendizaje en nuestros hijos. Muestra los pasos de la educación relacional, cómo establecer metas y planearlas, explorar, investigar, practicar, relacionar y sobre todo autoevaluarse al final del día. No pierda la oportunidad de poder mejorar la forma en que enseña a sus hijos y a sus estudiantes de homeschooling. Este libro lo podrá encontrar en Amazon de forma gratuita en audiolibro. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video.